La literatura precolombina es el conjunto de textos literarios que fueron creados en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón y los otros conquistadores europeos, con la consiguiente colonización. Todas estas creaciones parten de la tradición oral y de la memoria colectiva de los pueblos y civilizaciones originarias de América. Con el paso del tiempo y durante la época colonial, se recuperaron inscripciones, códigos y diversos textos, generando una escritura fonética de las lenguas originarias y retomando leyendas, mitos, narraciones y rituales. Con el choque de culturas y la necesidad de recuperar tradiciones y legados por parte de los indígenas, así como de evangelizar e imponer una nueva cultura por parte de los frailes y misioneros, se fue construyendo el concepto de la literatura precolombina para agrupar expresiones culturales de diferentes pueblos. Origen y contexto histórico de la literatura precolombina. La literatura precolombina no se basa en una producción literaria estricta, sino que recupera textos o escritos de civilizaciones precoloniales que plasmaron códices, dibujos y pensamientos, utilizando diversos sistemas de escritura. Con estos textos se perseguían fines religiosos, rituales y sociales, que no están relacionados del todo con los objetivos que la literatura persigue en la época moderna. Con la llegada de los españoles, gran parte del conocimiento y saberes de los pueblos originarios se ocultó, pero también hubo culturas que buscaron la manera de seguir adelante con sus tradiciones y ritos. Cada una de las civilizaciones antiguas tenía sus propias manifestaciones e intereses. Entre las culturas que se rescatan para conformar la literatura precolombina está la de los incas, quienes produjeron abundante literatura religiosa y poemas, y así como piezas de teatro. Por su parte, los mexicas o aztecas se interesaban por obras cosmológicas, religiosas y adivinatorias. La cultura maya, a su vez, es una de las que más destacan en la cuestión literaria, pues de esta civilización es el famoso libro Popol Vuh, que explica el origen del mundo. A pesar de que reunir toda esta literatura y clasificarla como precolombina implica una mirada colonizadora, también ha servido como herramienta para conocer un poco más de las culturas originarias del continente americano. Características generales de la literatura precolombina. Predominan los textos religiosos. La mayoría de los escritos precolombinos que pasaron a la historia están relacionados con historias de sus religiones, rituales y narraciones que hablan de los dioses. Se puede encontrar tanto cuestiones mágicas como espirituales en ellos. Se abordan temas bélicos. La guerra era un tema muy importante en las culturas precolombinas, por lo que destacan también los textos sobre guerreros, así como las historias de los triunfos en las batallas. La recuperación de estos relatos se originó después de los esfuerzos de los religiosos que se encontraban en América, que buscaron evangelizar y despojar de su cultura a los sobrevivientes de la conquista. Por ello, mucho acervo se perdió y una mínima parte pudo ser transcrita, saliendo a la luz. Repetición de temas y emociones. La tristeza, lo sagrado, la metáfora y la intención didáctica son 4 cualidades que están presentes en gran parte de los textos agrupados en torno a la literatura precolombina. Énfasis y repetición de frases. Por medio de la reiteración de frases y palabras, se buscaba que ciertas cosas destacaran y se pusiera mucho más atención en ellas. Se buscaba compartir un camino de rectitud. Como gran parte de los escritos tenían intenciones didácticas, se pretendía que los niños y jóvenes encontraran ejemplos a seguir y valores morales que guiaran su conducta y les permitieran llevar una vida honesta, enfocada en las buenas acciones. La religión como herramienta de cohesión social. En los relatos religiosos se intentaba reforzar los lazos sociales y la vida en comunidad, estableciendo los pilares que debían regir el comportamiento humano y definiendo símbolos sagrados que unían a los pueblos. Características de la literatura mexica. Los textos que pudieron recuperarse de esta cultura fueron plasmados en códices, que se componen de poemas y cantos religiosos. Lo que se registró por escrito no tenía la finalidad de ser leído, sino que se utilizaba para recitar. Las obras que se conocen utilizan diversos recursos literarios, como es el caso de la metáfora. La creación literaria va asociada a clases nobles, en particular la poesía.
Los temas principales son los bélicos y los religiosos, tópicos en los que estaban involucrados de manera exclusiva las clases privilegiadas. Los cantos y poemas llamados Teocuicuatl conformaron un tipo de lírica que solo podía ser interpretada por los miembros del clero y que se acompañaba de danza. En ocasiones se incluían palabras sin significado preciso en los poemas, que servían para marcar un ritmo. Características de la literatura maya. Se relaciona con la naturaleza. La literatura maya tiene una relación directa con la naturaleza y el entorno. Se entendía el medio ambiente como un ente que merecía respeto por haber dado la vida a todo lo que se conoce. Lírica y épica. Se cultivaron ambos géneros. En el caso de la lírica, iba ligada a la danza y predominaban tópicos sobre la vida y la muerte. La épica se centraba en la explicación del mundo y del universo, así como en narraciones de carácter histórico. Textos religiosos. Gran parte de la literatura tiene relación con la religión, con la presencia de múltiples dioses a quienes se les debían sacrificios. Jeroglíficos. El uso de jeroglíficos es una cualidad importante de la cultura y escritura maya, situación que influyó en el desarrollo de los textos literarios. Autoría en las creaciones. A diferencia de otras culturas mesoamericanas, en los textos mayas se han encontrado los nombres de quienes crearon las obras, quienes dejaron sus firmas en inscripciones y grabados. Anterior a la llegada de los españoles, los mayas volcaron en su literatura sus actividades cotidianas, su relación con las divinidades y sus rituales. Variedad de lenguajes. La producción literaria se registró en por lo menos una veintena de variantes lingüísticas, dotando de una riqueza profunda a las creaciones artísticas. Características de la literatura inca. Temas y personajes vinculados al campo. Destaca como uno de los tópicos incas la relación con las actividades agrícolas y la vinculación con la naturaleza. Autores desconocidos. La cultura inca no resaltaba a los creadores de las obras artísticas, por lo que no se conoce la autoría de sus textos literarios. Fusión de música, poesía y danza. Estas tres actividades resultaban inseparables para los incas, de modo que la musicalidad en torno a los tres ámbitos se concebía como una única actividad que no podía separarse. La tradición oral como componente esencial. Mitos, cantos y leyendas eran transmitidos de generación en generación, como una manera de mantener vivas en la memoria colectiva las hazañas, batallas y derrotas. Esta tradición se volcó después en la literatura. Mezcla de elementos. En las creaciones incas hay una combinación de elementos religiosos con naturales, de modo que la presencia de figuras divinas está integrada a elementos como las estrellas. Forma de transmitir conocimientos. Se utilizaba la literatura para transmitir información astronómica, filosófica, entre otros tipos de conocimiento. Se puede dividir en literatura cortesana y popular. La cortesana es la llamada literatura oficial, mientras que la popular estaba al alcance de todas las personas. Principales autores y obras precolombinas. Literatura mexica. 1. Códice borbónico. Documento precolombino terminado tras la conquista. 2. Nezahualcóyotl. Fue un militar, político y poeta, cuyos poemas aún se conservan en la antigua biblioteca de Texcoco. 3. Cacamatzin. Fue un tlatoani de Texcoco, quien compuso poemas enfocados en temas de guerra y paz. 4. Axayácatl. Guerrero que se dedicó a escribir poemas sobre el sufrimiento y la muerte. 5. Macuilxochitl. Destaca por ser una de las pocas figuras femeninas que brilló en el mundo de la poesía mexicana. Era miembro de una familia noble y compuso poemas sobre las batallas en las que su padre había participado. Literatura maya. 1. Popol Vuh. Es uno de los textos más conocidos de la literatura precolombina. Se trata de una transcripción de relatos orales a escritura alfabética, para que pudieran preservarse frente a las matanzas que llevaron a cabo los españoles. 2. Chilam Balam. Serie de 18 libros que fueron escritos por sacerdotes mayas en la zona que hoy es Yucatán.
En ellos se abordan hechos históricos, mitológicos y proféticos, con un gran contenido simbólico. 3. Rabin al-Achi. Dramaturgia que narra la lucha entre dos guerreros, dando pormenores de su enfrentamiento y de quién resulta vencedor. 4. Cantares de Sid Balche. Expresión literaria de la zona Puc que plasma creencias religiosas distribuidas en 15 cantos que involucran una visión cosmogónica del pueblo maya. 5. Códice de Calquini. Manuscritos pertenecientes al linaje AC Canul, que habitó en la región noreste de lo que actualmente es Yucatán. No corresponde a un solo autor, sino a una serie de autores que vivieron en épocas distintas y compusieron una narración colectiva. Literatura inca. 1. Aramway. Composición humorística tipo fábula que hace referencia a cantos satíricos. En la actualidad, se presenta como un canto o relato. 2. Mito de los hermanos Ayar. Narra cómo se fundó la ciudad de Cusco, que es considerada el ombligo del mundo. 3. Mito de Huiracocha. Habla de la deidad principal inca, que es considerado como el creador de todo lo existente y relacionado con el mar. 4. Leyenda de Manco Cápac y Macama Ocilo. Historia que se transmite de manera oral en la comunidad cusqueña. Se remonta a los inicios de la vida humana, cuando no existían las normas ni las leyes. 5. Mito de Con. Relato que habla de cómo el dios Con creó el mundo, con los humanos inmortales que pronto se olvidaron de su creador y dejaron de llevarle ofrendas, ante lo que el dios enfureció, causándole diferentes calamidades a la humanidad. Visita este video para seguir aprendiendo de las culturas prehispánicas. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita. Hasta pronto.